Hola, buenas noches. Un sábado más estamos en el espacio de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, un espacio en el que cada semana desgranamos un tema relacionado con nuestra cultura. Y esta noche hablaremos de un tema que aún hoy despierta en nosotros instintos y temores ancestrales. Hablaremos de la enfermedad y de la muerte en el pasado, de cómo vivían y cómo sentían estos temas nuestros antepasados, porque hoy en esta sociedad donde la tecnología y la información ocupan nuestro tiempo, aún hoy la muerte es algo que nos produce miedo, al menos respeto, y eso que estamos acostumbrados a ver en la televisión, esas dantescas imágenes de muerte y de violencia. Pero hoy retrocederemos en el tiempo para conocer cómo convivían con la muerte y con la enfermedad los habitantes de estas tierras, de Euskal Herria. Y para eso contamos con cuatro expertos en el tema. Tres arqueólogos, Idoia Filloy, Luis Gil Zubillaga y Eliseo Gil. Y un paleopatólogo, Francisco Echeverría, quien posee uno de los más amplios historiales de investigación sobre restos humanos encontrados en el País Vasco desde la prehistoria hasta nuestros días. Gabón, Francisco. Hola, buenas noches. Si no me equivoco, has estudiado en el enterramiento colectivo de San Juan de Portam Latinam, en La Guardia, además de los cráneos trepanados encontrados en Euskal Herria. Así es, efectivamente, este es un yacimiento que está ahí en la Rioja Alavesa y que hace unos cuantos años fue un motivo de sorpresa porque de pronto, y al hacer una obra de un camino, apareció pues una gran cantidad de restos humanos dispersos. Esto motivó una intervención arqueológica, así que los arqueólogos se pusieron a trabajar y casi todo eran restos óseos humanos. Y por este motivo se recibió la participación de algún antropólogo. En esta ocasión me acerqué yo y a medida que avanzaba el trabajo y tras 2 años de excavaciones, en realidad dedicando el tiempo de verano, sacamos un total de 300 individuos, siendo así que para una época muy antigua, pues es una barbaridad de individuos en un solo yacimiento. Francisco interviene desde nuestros estudios en Donostia y con nosotros aquí en Vitoria están, como hemos dicho, tres arqueólogos, Idoia Filloy y Gabón. Hola, buenas noches. No lo hemos dicho, Idoia está terminando su tesis precisamente sobre el fenómeno funerario durante la Edad Media, durante la Edad del Hierro, en Euskal Herria, y ha excavado en las necrópolis de La Hoya y de Castro de Carasta también en Álava. Sí, efectivamente, esta fortuna he tenido, sí. Y bueno, y Luis Gil Zubillaga, última en su tesis, está sobre la evolución del poblamiento en la Consierra riojana, ha excavado en las necrópolis de la Catedral de Ruén y en la de San Miguel, en Álava. Buenas noches, Luis. Buenas noches. También nos acompaña otro habitual de este espacio, Eliseo Gil Zubillaga. Gabón. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cómo se puede llegar a saber cómo vivían o cómo veían el fenómeno de la muerte y de estos temas los hombres y las mujeres del pasado, nuestros antepasados? Tenemos aquí a tres arqueólogos y un paleopastólogo. Supongo que la aproximación a estos temas variará según la disciplina o se complementará, por lo menos. Bueno, ¿quién habla? Yo creo que al hablar de rituales convendría que en principio se posicionen los arqueólogos. Luego yo les voy a criticar. Así me gusta. Sí, hay como, digamos, como un triple acercamiento, digamos, de una forma muy convencional o muy por encima al fenómeno de la muerte o al estudio de la muerte. Uno, el que sería evidentemente el de corte arqueológico, estudiando pues, los propios enterramientos, los estructuras funerarias y demás, que luego se puede incidir un poco más, quiero que nuestros invitados ahí se explayen. Otro, el que sería un acercamiento de corte más convencional, más histórico, a través de la documentación escrita en sus diferentes manifestaciones. Y el tercero pues sería a través de la antropología, de los estudios de paleopatología y demás. Quizás podamos incidir en cada una de estas vertientes un poquito para que se centren nuestros oyentes. Bueno, es obvio que a medida que vamos más hacia atrás en el tiempo, lo que nos va a informar de forma directa son los restos materiales que han llegado, que se nos han conservado hasta nuestros días, ¿no? Porque ya, según nos acercamos al presente, evidentemente el número de fuentes es mayor. Entonces, a través de la arqueología podemos entrar en contacto, estudiamos todos estos materiales que se han conservado hasta nuestros días y con ello pues tenemos un punto de contacto con este universo de creencias de estas gentes que se nos representa a través de un ritual como es el ritual funerario. Es un punto de contacto, otra cuestión es la de su interpretación. Y en aquí ya entramos en un terreno un poquito más peculiar, más escabroso y más de hipótesis. Somos conscientes de que evidentemente al contar solo con estos aspectos materiales pues hay muchos temas que se nos escapan de toda la parafernalia funeraria
que debió rodear el hecho del enterramiento. Pero bueno, es con lo que contamos, sobre todo para periodos cuanto más antiguos, ¿no? Bien, yo quisiera añadir en la vertiente de la antropología y en mi posición como médico, que cuando estamos excavando unos restos humanos, que no son tan antiguos, vamos a decir que no son de época prehistórica, pero si da la casualidad de que ese individuo que estamos excavando está boca arriba, pues probablemente pertenezca a una cultura o a una religión católica o cristiana, porque en el ritual funerario cristiano es obligatorio enterrar a los individuos boca arriba. Y no solamente esto, sino que hay que enterrarlos en una dirección concreta, este o este. Y esto es así en las iglesias y en los cementerios nuestros de hoy día, y también es así a lo largo de la historia, y por lo tanto ahí hay un ejemplo concreto de ritual funerario. Ahora, si estamos excavando en el sur de España y nos encontramos a un individuo enterrado de lado, probablemente, casi seguro, que no es cristiano, que es musulmán, porque los musulmanes entierran a sus muertos mirando hacia la Meca. Es decir, que ahí podemos poner un ejemplo de una diferencia clara en algo que es intencionado, que forma parte del ritual funerario. Esto está muy bien interpretado y lo podemos incluso reconstruir a través de las fuentes históricas, de los archivos, etcétera. Sí, un poco para completar efectivamente este abanico de herramientas que los historiadores y médicos, etcétera, disponemos para estudiar este fenómeno de la muerte y la enfermedad en el pasado. Pues tenemos que recordar también que estamos hablando de unas etapas que son preestadísticas, quiere decir que no podemos trabajar pues a ciencia cierta con cifras globales, ya que carecemos pues de los, digamos, censos actuales que tenemos hoy, ese control sobre la población que nos permite pues afirmar que cifras de natalidad, mortalidad, etcétera. Entonces, pues de todas formas la historia o la investigación histórica cuenta pues con efectivamente toda una serie de herramientas que nos permite pues acercarnos ni siquiera a dar pinceladas que nos permitan pues acercarnos a esas cifras, digamos, esas macrocifras. Contamos con censos, libros de fuegos, vecindarios, etcétera. Muchas de estas se trata de fuentes de carácter fiscal, pero que, pese a que su carácter es propiamente pues recaudatorio, etcétera, están llenos de información que nos permite pues obtener datos acerca de la mortalidad, datos de etcétera, de poblamiento, enfermedades, efectivamente. De todas formas, súper de acuerdo que en el ritual funerario es todo intencionado, todo tiene una base creencial, que es lo que fundamenta precisamente ese ritual funerario. El problema es cuando no sabemos que son cristianos y no sabemos que son musulmanes, pero cuando estamos antes, ¿no? ¿A qué corresponde la aplicación de ese ritual? ¿A qué tipo de creencias? Eso Sí. me parece que ya entramos en un terreno resbaladizo de interpretación. Así es, el ser humano yo creo que es el único animal que es capaz de hacer trascendentes hechos que son ordinarios, hechos biológicos, como pueden ser el pasar de la vida a la muerte. Eso es una circunstancia natural dentro del campo de la biología, pero el hombre los hace trascendentales y al final los ritualiza. Y es que precisamente, si nos vamos a época prehistórica, no solamente en el País Vasco, en toda Europa, resultaría que los dólmenes, esos monumentos megalíticos que son sepulcros al fin y al cabo, de la casualidad de que están construidos de una manera concreta para que el corredor de la cámara tenga una orientación este-oeste. O sea que, por lo tanto, hay alguna relación con algo que no sabemos medir con precisión, pero que se ajusta a lo que es la salida y el transcurso del sol por el firmamento. En efecto. ¿Y cómo ha ido variando el ritual funerario? Digamos, tiempo atrás, ¿hasta qué época nos tenemos que remontar para saber de los primeros rituales o de las primeras formas de enterramiento? Sí, es como las mentalidades y las creencias, ¿no? Desde luego, a través del transcurso de los años y de la historia, y desde luego a nivel también, si analizamos a nivel geográfico, pues hay una amplísima variedad. Entonces esto ocurre también en los rituales funerarios, ¿no? Evidentemente, a través de la historia ha habido una variación notable en los rituales funerarios. Si observamos lo mismo por zonas geográficas, vemos también que hay muchas diferencias, incluso en la misma época hay diferencias abismales entre las prácticas funerarias entre unas zonas y otras. Si nos referimos a una cultura del pasado, también observamos, incluso por ejemplo dentro de una misma necrópolis, podemos observar diferencias en la aplicación del ritual funerario, pues dependiendo por ejemplo de condicionantes de tipo socioeconómico, de tipo sexual, etcétera, ¿no? Entonces observamos diferentes aplicaciones del ritual que podemos entrar, por ejemplo,
la forma de tratamiento de los cadáveres, si son incinerados, si son inhumados, esto es enterrados sin otro tratamiento en el suelo. Tenemos constancia también de la existencia de un ritual que es la exposición a los buitres, que bueno, no la podemos constatar arqueológicamente, pero las fuentes lo recogen en algunas representaciones iconográficas. Tenemos también diferencias, pues si se deposita ajuar o no con ellos. El ajuar, sobre todo en las sociedades antiguas, es algo fundamentalísimo, el llevar a la otra vida elementos representativos de su posición dentro del grupo. ¿Esto ha existido siempre, lo del ajuar? No siempre ha existido. Según las culturas, según las cronologías, unas veces los muertos van acompañados de ajuar y otras no. Pero hoy en día es algo que ya... Sí, ya parece que no, igual con la medallita y tal, pero no. De todas formas hay que tener en cuenta eso, que esto que igual en la actualidad puede ser un aspecto estético no sé, de cuestión casi familiar, ¿no? De enterrar igual al señor con la medallita, en las sociedades antiguas tiene una trascendencia mucho más importante de la que se le puede dar en la actualidad, al menos bajo mi punto de vista, ¿no? Sí, pero perdona, yo creo que también se puede criticar ese punto de vista, porque ¿cuántas veces me ocurre que las personas más modestas, más pobres de nuestra propia sociedad son las que más dinero invierten precisamente en el funeral? Sí. Claro, exactamente. Entonces, desde el punto de vista arqueológico, sería siempre seguro que cuanto más ajuar nos encontramos en la tumba, cuanto más ostentación hay en la tumba, eso garantiza que pertenezca a un sujeto de mejor posición social, porque puede que esto no ocurra exactamente en nuestros días. Sí, yo creo que en las sociedades antiguas sí ocurre, que lo que el individuo lleva a la tumba es lo que representa su posición en la sociedad. Esto, no sé, al menos en lo que yo más conozco, ¿no? Que es en el mundo de la Edad del Hierro, creo que es fundamental las élites guerreras que se depositan con todo su armamento, y además con variedades dentro de las tumbas de guerreros, unos que se depositan igual solo con otras, otros con toda la panoplia militar completa. Yo creo que son categorías dentro de ese grupo ya de élite, dentro de la sociedad, pues lo que van acompañados de sus elementos distintivos. Yo pienso que en las sociedades antiguas eso desde luego es así. En la actualidad, efectivamente, en la actualidad esto es muy duro de ser un poco más de cuento, ¿no? De apariencia, no sé, bajo mi punto de vista es una opinión personal. De todos modos, a la pregunta esa, ¿desde cuándo se tiene noticia de lo que es el ritual así establecido y con toda intención y con esa trascendencia? Habría que recordar que en los restos más antiguos humanos encontrados en el País Vasco no hay garantía absoluta de que sobre estos cadáveres se hubieran practicado rituales funerarios. Quiero decir con esto que a veces en los yacimientos arqueológicos aparecen restos óseos humanos que están ahí quizás por casualidad. Aunque en este momento estamos ante la sorpresa del hallazgo en Atapuerca, en una cima, en un pozo, dentro de una cueva, de un montón de restos humanos que se ve sin ninguna duda que son cadáveres arrojados a ese fondo del pozo y tienen una antigüedad de 400.000 años. Esto es una sorpresa mayúscula, porque en ese tiempo, en ese momento tan antiguo de la prehistoria, no hay noticia de que se practicara en sí un ritual funerario, que igual en este caso simplemente era precipitarlos por un pozo para que no fuesen devorados por los animales. Yo no lo sé, pero está pendiente incluso de que se aclare. Si nos vamos a la prehistoria del País Vasco, salvo que los arqueólogos me corrijan, habría que decir que quizás las primeras certezas del ritual funerario tienen que ver con el paso del hombre cazador al hombre que es recolector y domestica los animales, y por lo tanto nos vamos al neolítico, donde hay enterramientos individuales y ese individuo está separado de los demás y sobre él se dejan objetos de adorno, ajuares, algunas herramientas, algunos instrumentos también, y ahí ya se ve que hay una intención. Pero es que esa antigüedad en la prehistoria es tan solo de hace 7.000 años o no mucho más. Sí, hay que reconocer que el tema de Atapuerca es, como en tantas otras variantes, pues francamente excepcional, ¿no? Si realmente se puede llegar alguna vez a saber que eso es un ritual intencionado, pues estaríamos realmente... Que no lo parece, ante el primero, ¿no? Ante el primero y más antiguo. Sí, por resumir se puede decir eso, que prácticamente desde el neolítico, en fin, en líneas muy generales, hasta época romana, tenemos, digamos, como un gran hiato, un gran periodo temporal en el que nuestros antepasados se acompañaban de ajuares, de ofrenda, de depósito funerario, toda una serie de elementos. Al final del Imperio Romano, casi con seguridad por influencia de lo que sería ya la nueva religión, el cristianismo, comienzan a aparecer las inhumaciones, los enterramientos más convencionales, sin nada, sin ajuar, ¿no? Desprovistos dentro ya
de una interpretación, pues eso, filosófica vinculada o religiosa, si se prefiere, vinculada al cristianismo. Pero ¿cómo sería ese cambio que se produce en la mente de esos pueblos antiguos, casi prehistóricos, para pasar del ritual de inhumación, como el que tenemos hoy día, al de incineración? Eso sí que es trascendental y desde luego una desgracia para los antropólogos, porque ya los restos humanos nos llegan en cenizas y poco podemos decir de ellos. Pero no cabe la menor duda que si durante miles de años se está inhumando los cadáveres con todo el ritual y esto se cambia y se pasa a la incineración que se aplica a todo el grupo humano, o quizá no, porque los infantiles igual escapan de esto, eso es casi una revolución que todavía igual no conocemos suficientemente. Yo no sé qué pensaréis vosotros. Claro, es que puedes constatar el hecho material, ¿no? La aplicación de ese ritual, pero lo que no puedes saber es el porqué. O sea, qué tipo de creencia indujo a esta gente a ese cambio de ritual. Desde luego, fue un cambio evidentemente, vamos, bestial, ¿no? El paso ese, el dar ese paso de cambio del ritual funerario y efectivamente lo que has comentado, no solo eso, sino que el ritual incinerador se aplica sobre la población adulta en principio, porque puede que algún infantil también fuera incinerado, y en cambio sobre los niños, sobre los individuos infantiles, y esto es constatable a lo largo de toda la Edad del Hierro y época alto imperial romana, tenían un ritual aplicado diferencialmente sobre ellos, por el cual no solamente no se les incineraba, se les inhumaba, sino que además se hacía no en las necrópolis junto a los adultos o en cementerios separados, sino al interior de los poblados, y en la mayoría de los casos dentro de las propias casas. Pero me digo yo, ¿de qué época estamos hablando? Ahora estamos hablando de la Edad del Hierro. Este ritual, por ejemplo, tenemos constatado pues durante todo el primer milenio antes de Cristo, y aquí en yacimientos alaveses lo hemos registrado también al menos hasta el siglo II después de Cristo. Pero ¿a vosotros os parece que, por lo mismo que la religión católica, que cree en la resurrección de los muertos, por lo tanto se preocupa de que el cadáver no se conserve, no se despedace? Hay una preocupación por la donación de órganos, porque oye, ¿cómo va a ser la resurrección? Aunque eso sea hablando en metáfora, ¿no? Pero la práctica de las autopsias todavía en poblaciones modernas está mal vista porque se entiende que es una destrucción de ese cadáver, mientras que si uno va a la India, como allí no creen en la resurrección de los muertos, sino en la reencarnación, no tienen ningún inconveniente en quemar los cadáveres, porque no van a volver a la vida, no van a resucitar con el mismo cuerpo. Y ahí está la clave del problema. Yo lo que me pregunto es si algo parecido debió de ocurrir en ese final de la prehistoria, cuando en la Edad del Hierro, o el primer milenio antes de Cristo, que vosotros habéis hecho muchas investigaciones, pues se cambia el ritual. Bueno, pues quizás puede que sí, pero también tendríamos que ver un poco, utilizando un ejemplo reciente, pues la incineración actual. Quiere decir, aunque actualmente vivamos una época pues de cierto, pues digamos, falta racionalismo, exacto, un racionalismo ya extremo, una falta de fe quizá, o pues etcétera. Tampoco ha cambiado realmente nada en los últimos 50 años o en los últimos 100 años que nos permita explicar dentro de un tiempo pues por qué se pone de moda la incineración actualmente. Entonces, pues quizá le damos demasiadas vueltas a algo que quizá pues sea pues un problema técnico, digamos, de orden técnico. O sea, quiere decir que ya no está tan trascendental, sino que es un problema de comodidad y de higiene, y que como la cosa se convierte en muy práctica, pues uno incinera los cadáveres y se deja de líos. Eso está claro, y ocupa menos espacio y esas cosas, ¿no? Hombre, yo de todas formas me agrada mucho que hayas planteado este tema, ¿no? Porque a veces ese tránsito fundamental en lo que es el ritual de inhumación, pasar a incinerar los cadáveres, a quemar los cadáveres. A veces estamos acostumbrados a simplificar mucho y parece que la etapa romana ha marcado de alguna forma pues los principales cambios a lo largo de nuestro devenir histórico, ¿no? Y sin embargo, pues eso, nos tenemos que retrotraer en el tiempo hacia pues esa Edad del Hierro, por ejemplo, que tantos cambios tecnológicos y evidentemente en este caso pues tantos cambios de mentalidad tuvo que traer, ¿no? Porque yo sí que creo que ese cambio ritual sí que puede tener detrás pues evidentemente todo un sistema de creencias diferente. Y quizás esté muy bien traído pues este caso, ¿no? La diferencia de creencias entre lo que es una resurrección de corte convencional, con el mismo cuerpo, para entendernos, a una reencarnación, que ya pues te permite lo que dices, ¿no? Deshacerte del cadáver. Bueno, ¿y por qué a los niños en ese mismo tiempo parece ser que no se les incinera, se les inhuma, se les entierra, y muy concretamente en unos lugares de habitación, sí. Exacto, sí, dentro de los poblados?
Hombre, sobre eso se ha escrito bastante, porque hay desde quien considera que son elementos de tipo sacrificial, o sea que primogénitos, o bueno, dentro de toda esta mitología o creencias de tipo semítico, pues lo que se sacrificaban a los primogénitos pues para favorecer la creación o el cambio en, pues, en una vivienda o en un poblado, o sea, ritos de tipo protector. Pero bueno, de eso no tenemos desde luego evidencia alguna que nos permita hablar de que hay elementos artificiales en esto. Hemos de suponer que son más bien niños muertos de muerte natural. Como bien sabes tú, Paco, que has estudiado bastantes individuos infantiles de este primer milenio antes de Cristo, son sobre todo niños muertos en el periodo en torno al momento del nacimiento. Sí. Hay niños mayores, porque en Hacha creo recordar que había 2 niños, por ejemplo, en Hacha es un poblado que está cerca de, vamos, en Vitoria mismo, en el casco urbano, había 2 individuos de 2 años. Entonces hay diversas teorías al respecto, desde aquellas que dicen que sería inhumarlos, o sea, no quemar sus cuerpos, sino inhumarlos en el interior de las viviendas, en las cercanías de las viviendas para propiciar su retorno a la vida, o bien sería porque serían individuos que no habrían pasado por ciertos requisitos de incorporación a su grupo familiar o a su grupo, digamos, poblacional, y entonces al no haber superado este rito serían inhumados, no tendrían derecho, digamos, a ser enterrados junto a los individuos que se lo habrían pasado. De hecho, José Miguel de Barandiarán recoge etnográfica, es una recogida de tipo etnográfico pues de pueblos actuales del País Vasco, en el que se mantiene, entre comillas, este ritual, y son los niños no bautizados, que ahí tendríamos rito iniciático, si queremos extrapolar un poco la causa, no superado, y entonces se les entierra también en la Rioja Alavesa. Parece que dentro de las casas también, y en otras poblaciones, pues bajo el alero, precisamente entre la línea de Sacha y la línea del alero que caían las goteras, o bien en el huerto. Si es un mantenimiento de ese ritual, no lo sabemos, porque este ritual es muy generalizado en todo el ámbito mediterráneo, en la protohistoria, o sea, no es algo exclusivo de aquí, desde luego. Ahora, si nos vamos a la prehistoria y recordamos de nuevo los dólmenes, a mí me suele llamar un poco la atención, para que lo entiendan quienes nos están escuchando, que en los dólmenes, en esos dólmenes que vemos en la montaña del País Vasco y en cualquier lugar, da igual, resulta que uno puede encontrar enterramientos de personas mayores, hombres y mujeres indistintamente, pero también hay niños. Es decir, en el momento de la prehistoria, es decir, hace 6.000, 3.000 años, etcétera, quienes fallecían, vamos a imaginar que son pastores que viven ahí en la Sierra de Andía, en Urbasa, en Aralar, que están con su rebaño. Entonces, si fallecen allí, en la zona donde están pastoreando, da la casualidad que se les entierra en los dólmenes que ellos han construido sus generaciones anteriores. Pero es que en esos mismos dólmenes están y tienen derecho los niños. Y esto nos llevaría a otro aspecto que hay que comprender. El pastoreo de hoy día normalmente lo practica el varón, el hombre, que tiene a su familia en otro lugar lejano. Mientras que el pastoreo de la prehistoria es el de un grupo itinerante pero completo, la familia entera, que se está moviendo de un sitio para otro. Así que el niño fallecido en la montaña de Urbasa va a ser enterrado y por lo visto tiene derecho al mismo dolmen o panteón que tienen las personas mayores, a diferencia de la Edad del Hierro, donde parece ser que a los adultos se les incinera, mientras que a los infantiles no se les incinera, se les inhuma, como habéis explicado vosotros. Los dólmenes, que son los primeros panteones, como acabas de decir. Bueno, al igual que las cuevas sepulcrales en el País Vasco, un aspecto no resuelto sería quiénes son enterrados en dólmenes y quiénes en cuevas, porque hay zonas geográficas en donde hay cuevas sepulcrales y dólmenes, y el dolmen puede estar a 100 metros de la cueva, y encontramos restos humanos de la misma época, tanto en cuevas como en dólmenes, y a veces pensamos, ¿habría alguna diferencia por la cual los más pudientes tendrían derecho a ser enterrados en ese panteón, que es un monumento construido adrede, mientras que los menos pudientes estarían enterrados bajo una protección de la roca natural, en este caso buscando la oscuridad de una cueva? Este tema no está resuelto. En cualquier caso, dentro de las cuevas siempre se buscan esquinas, lugares un poco alejados del suelo, a los que no pueden llegar fácilmente las alimañas, o son cuevas de entrada muy pequeña. En realidad son cuevas que no sirven para vivir, para habitar, sino que intencionadamente se emplean solo para enterrar cadáveres. Eso, se eligen como espacio funerario. Hombre, siempre tenemos que tirar eso, ¿no?, de las hipótesis y de las comparaciones. Quizás en este caso sí que estuviera detrás esa dualidad entre dólmenes y cuevas, sí que estuviera detrás pues diferentes concepciones, ¿no? A mí desde luego no se me ocurre el mejor símil que el seno materno, que el retorno al seno materno
esas cuevas que estamos describiendo, ¿no? Ya, pero perdona, Eliseo, pero tú estás haciendo trascendental un hecho que puede ser ordinario. Ahí está. Y ahí yo te acabo de pillar en la trampa. Porque si nosotros, claro, si nosotros vamos a un caserío que lo están pintando de blanco y le preguntamos al propietario del caserío por qué lo pinta de blanco, pues nos va a decir que lo pinta de blanco pues porque es la costumbre de su familia, es la costumbre del valle. Siempre, todos los años se pinta de blanco el caserío, pero quizás ese individuo no sepa explicarte que pinta de blanco porque en el siglo XVI o XVII una ordenanza municipal exigía a todos los caseríos del valle pintar de blanco para luchar contra las epidemias. Es decir, el hecho es ordinario, o simple, o corriente, o tiene una justificación, pero 300 años más tarde esa idea, esa referencia se ha perdido y se sigue pintando blanco por estética y lo hacemos trascendental. Podemos terminar diciendo que el blanco es el espíritu que se abre, el blanco es la naturaleza en expansión, el blanco es la primavera y bueno, y está muy bien porque forma parte de nuestra propia cultura, ¿no? Pero hemos hecho trascendental un asunto que igual era simple, corriente o ordinario. Creo que somos terriblemente humanos, ¿no? En este aspecto creo que hemos cambiado un poco con nuestros antepasados. Pero está bien que manejemos el problema de esta manera, porque precisamente por la contradicción de unos con otros es por lo que quizá prosperemos y avancemos en este conocimiento. En efecto. Y Francisco, en lo que se refiere a los dólmenes, a las cuevas, tú imagino que habrás estudiado los individuos, los cuerpos que se han encontrado en diversos sitios. ¿Cómo era la sociedad en aquella época? Es decir, podemos hablar de esas familias de pastores que se movían en Urbasa de un lado a otro, como de una sociedad pacífica, o se han encontrado también signos de violencia. Bueno, yo creo que hay que decir que sí eran pacíficos. Yo creo que hay que decir que gozaban de buena salud y que en general yo me los imagino como muy bien adaptados al medio en el que vivían. No existía la superpoblación. Eso no quita para que puedan fallecer todo el grupo humano como consecuencia de un mal clima o de una riada. Esa catástrofe se ha podido dar siempre. Ahora, en general, en el grupo reducido, en el grupo lo constituyen hombres, mujeres y niños que se están moviendo de un lugar para otro porque están subsistiendo a base de la ganadería, pero al mismo tiempo hay otra cosa que está funcionando en el área, en la proximidad de ese área montañosa, que es la agricultura. La agricultura exige quizás tener un asentamiento fijo y ahí se inicia la vivienda y se empiezan a distribuir los espacios y se inicia la propiedad privada y probablemente también se inicia la discusión. Y en la discusión, naturalmente, surge el conflicto, y el conflicto la pelea, y de la pelea podemos hacerlo muy trascendental y hablar de guerra. Y no creo que haya que imaginar al hombre primitivo, al hombre prehistórico, en una pelea constante. Y no creo que sea así. Pero, sin embargo, también es cierto que hemos encontrado algunas evidencias de lesiones de cierta importancia y que precisamente se han localizado en el País Vasco, en Álava muy concretamente, recientemente también en Navarra, y cuando para toda la península ibérica casi no teníamos más que 2 ejemplos de certeza de violencia, y certeza de violencia es que en un resto esquelético tú prácticamente sepas de qué le han matado, no porque se ha muerto, sino que es que le han matado como consecuencia de unas heridas por flechas lanzadas con arcos. Bueno, pues de esto tenemos un par de noticias en el área de Cataluña, siempre cerca de los Pirineos. Para Francia se conocían otras referencias. ¿Y cuál será nuestra sorpresa? Que en un solo yacimiento hemos encontrado más de 10 evidencias donde la punta de flecha está clavada literalmente en el hueso y donde todas las demás puntas de flecha que aparecían junto a los individuos, y hablo de 50 puntas de flecha más, estaban, yo creo, si no clavadas en el hueso, sí clavadas en las partes blandas, partes musculares. Y de esa interpretación sacamos la conclusión de que al menos en ese sitio, en ese yacimiento, en un momento concreto de la prehistoria, haya habido un conflicto. Estamos hablando Francisco, del yacimiento de la Guardia de San Latinán, ¿verdad? Ciertamente que hay, conocemos a 300 individuos, que es una colección ya muy importante, y decir que en 10 de ellos haya evidencia de puntas de flecha clavadas casi es nada, pero es que todas las demás puntas de flecha también probablemente estaban clavadas. Y uno termina interpretando que algunos otros de los individuos que no tienen una punta de flecha ni clavada ni al lado, probablemente la punta de flecha la atravesó de lado a lado, porque eso también es posible. Y nosotros no tenemos ahora la suerte de encontrar la flecha, que es la constatación rotunda de esto que estamos señalando ahora mismo, pero se nos antoja
que para otros muchos de los mismos individuos enterrados en ese yacimiento, quizá la causa de la muerte sean unas heridas que hoy día diríamos que son por arma blanca, pero que en este momento son lanzadas con flecha. Bueno, pues esto se ha constatado en otro yacimiento cercano a la Rioja Alavesa, pero en todo caso en Navarra, donde porque se han conservado bien los restos humanos, se ha tenido la suerte de encontrar las puntas de flecha clavadas en los huesos. Ahora yo me pregunto, cuando nos metemos en una cueva sepulcral, la investigamos, y aparecen todos los huesos revueltos, y aparecen las puntas de flecha revueltas, sueltas, ¿quién nos dice? ¿Quién puede asegurar que esa punta de flecha no va clavada también en alguna parte blanda de ese sujeto? Y entonces yo discutiría con el arqueólogo, ¿y si es parte del ritual funerario? Ahí está el asunto. No sabemos si la punta de flecha se ha dejado con intención para que ese sujeto case en el más allá, y por lo tanto estamos hablando ya de un aspecto de ritual funerario, o la punta de flecha está ahí como un artefacto por pura casualidad porque es con la que le mataron. Sí. Claro, es que al no enfrentarte a depósitos intactos no puedes hacer esa interpretación, precisamente porque están removidos, ¿no? Sí. Por ellos mismos, además. Entonces, efectivamente, ese es un problema, ¿no? Que se interpretaban la aparición de estas puntas de flecha que también aparecen en dólmenes, esto pues, como parte del ajuar funerario, y igual en realidad no lo son, como muy bien dice Paco. Bueno, pero tampoco es de extrañarse que existieran conflictos, porque no por esto tenemos que decir que nosotros, o mejor dicho, los de la Rioja Alavesa, o los alaveses sean más violentos que los de Vizcaya, porque en Vizcaya no hemos encontrado ninguna evidencia sobre el particular. O sea, eso no nos lleva a estas conclusiones. No, es cierto, pero nos hace pensar en otra dimensión sobre este problema, porque cuando no teníamos ni un solo caso, o mejor dicho, cuando se encontró la primera evidencia en este yacimiento, era una punta de flecha clavada en hueso coxal, es decir, en la cadera. Yo me acuerdo que lo primero que pensé, quizá por mi deformación como médico dedicado a la medicina forense, es que si un sujeto tiene un objeto clavado, es porque se lo ha clavado otro. Y si se lo ha clavado otro, probablemente ha sido porque se lo quería clavar. Bueno, es curioso porque los arqueólogos se rebelaban a este supuesto y me decían lo siguiente: ¿y por qué no va a ser un accidente de caza? ¿Por qué no va a ser que esa punta de flecha está clavada en la cadera de este individuo? Porque cuando estaban cazando, este estaba más adelantado respecto del grupo. Lanzaron la flecha y se la clavaron a este. Hombre, pues también es posible. Claro, con la primera evidencia es tan factible una cosa como la otra. Pero a medida que fuimos excavando en este yacimiento y aparecieron otras evidencias y otros yacimientos y hemos ido repasando algunas otras investigaciones de otros especialistas de lejos de aquí, nos vamos dando cuenta que accidentes de caza no eran. No, ya son demasiadas casualidades. ¿Y qué opinan ahora los arqueólogos sobre esto? Pues en efecto, ¿no? Un poquito iríamos en esta misma línea. Creo que es importante resaltar eso, que quizás también esa imagen que teníamos un poco igual excesivamente bucólica, ¿no? Del pasado, pues de alguna manera se cae. Y tampoco quiere decir que la prehistoria de la antigüedad sean especialmente conflictivas, al menos comparadas con la actualidad. Pero que bueno, es un factor ahí a tener muy en cuenta. Yo, como anécdota personal, lo que no me resisto es a contar que esa primera cadera con la punta de flecha clavada que apareció en las excavaciones de San Juan, dirigidas por José Ignacio Vegas, pues si la memoria no falla, creo que la encontré yo. Y mi impresión pues realmente curiosa, ¿no? La verdad es que fue un hallazgo excepcional. ¿Pero tú opinabas que podía ser un accidente de caza, no? No, yo ahí la verdad es que ni siquiera me atreví a opinar. Ahí estaba el responsable de la excavación para lanzar las hipótesis. ¿Y hay conclusiones ya de este yacimiento? ¿O? Sí, creo que el estudio está bastante avanzado, ¿no, Paco? Bueno, yo creo que conviene informar a todos los que nos están escuchando que dentro de muy poco se va a inaugurar en Vitoria, en el Museo de Arqueología, precisamente una exposición sobre este tema, sobre este yacimiento, y ahí uno va a poder observar pues estas puntas de flecha y también los ajuares que han aparecido y la interpretación general. Como además a esto se le añade una publicación de divulgación, pues dentro de un poco, quiero decir, aquí a menos de 30 días se inaugura la exposición y ahí se van a aportar algunos de estos resultados. De todos modos, oye, si me permitís, ¿por qué no ponemos el ejemplo de los restos humanos que me habéis enviado para que los estudie, que son medievales, donde cuando estábamos reconstruyendo un cráneo nos dimos cuenta en el laboratorio que parecía que tenía una herida monumental? Una herida monumental significa que le habrían dado con un hacha o con una espada.
pero también podía ser un error quizá de la técnica de excavación, y recordaréis que yo os llamé con carácter de urgencia a Vitoria para deciros cómo se había excavado ese individuo. Me habéis facilitado unas fotografías y a la vista de cómo aparece en el momento en que vosotros lo encontráis, y teniendo en cuenta el análisis que hacemos nosotros en el laboratorio, ahora se puede obtener la conclusión siguiente: este no es un individuo muerto, sino que era un individuo al que le habían matado, porque le habían dado con una espada en la parte más alta de la cabeza. Necesariamente tendría que haber fallecido de manera muy rápida, y al menos ahí, aunque sea para época medieval, tendríamos otro ejemplo donde se constata este tipo de conducta humana. Con esto no podemos sacar la conclusión de que en ese yacimiento todos los enterrados lo son por causas violentas, pero nos vamos acercando un poco más al conocimiento individual o colectivo de las poblaciones pasadas. Ya hablando de ese tema de la violencia y de la muerte violenta, vamos a dar un salto también, ya que hablábamos de la Edad Media. ¿Se puede hablar en Euskal Herria de guerras o de vestigios de guerras a gran escala? No sé vosotros cómo Hombre, visto. si me permitís, y también en el terreno de las primicias, precisamente acabamos de volver hace escasos días del primer congreso peninsular sobre arqueología militar. Si eso es en nuestros oyentes, qué tema tan específico, no tan curioso. Los anglosajones están muy acostumbrados a este tipo de orientaciones específicas, pero aquí la verdad, como su ordinario indica, pues es totalmente novedoso el primero, evidentemente. Entonces, precisamente presentamos ahí un hallazgo que se ha producido pues hace muy poquitas fechas en uno de los valles alaveses, en el valle de Cuarcango, que es ni más ni menos que, en principio, un campo de batalla de época tardo-republicana. Un hallazgo tiene nombres y apellidos, tiene los investigadores detrás, Oscar Minzueta, para ser justos y nombrados por el mundo, y se trata eso de un campo de batalla previo a lo que sería el escenario de las guerras cántabras. Estaríamos moviéndonos aproximadamente entre los años 30 y tantos, 36 antes de Cristo, entre el 36 y el 23 aproximadamente, y pues hay toda una serie de elementos que certifican, ¿no?, pues cómo se ha producido ahí un conflicto, de estos que pensábamos que no se daban por aquí, pues porque es muy excepcional también encontrarse esto, tener la fortuna de localizar un sitio de estas características, y por ejemplo aquí tenemos pues eso, la prueba documental de un conflicto a gran escala. Pues toda una serie de proyectiles de onda de plomo, hay pues más de una cincuentena, proyectiles de artillería de la época, nos estamos refiriendo a balistas, es decir, máquinas de torsión que lanzaban dardos con punta metálica, es decir, que se forraron de lo lindo, pues muy cerquita de nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, en un punto concreto. Incluso guerras tenemos. Bien, dejando a un lado el tema de la violencia, bueno, eran nuestros antepasados, y ya hablamos de época anterior a la época romana y tal, más sanos que nosotros. Bueno, y esta pregunta podríamos dirigírsela a Francisco Echeverría. Bueno, pues mira, yo lo que creo es que eran sanos. El más sano se me hace difícil de contestar, porque en el momento actual nosotros tenemos pues el logro de la medicina que nos lleva a que haya aumentado la esperanza de vida, y al mismo tiempo esto es lo que nos trae a la medicina gran cantidad de problemas, ¿no? Es decir, mientras en la prehistoria un sujeto no sobrevivía, salvo algunas excepciones, con más edad de los 40 años, por una referencia, sin embargo en el momento actual llegamos a los 70 y tantos, y claro, da la casualidad de que en el rango entre 40 y 70 y tantos es donde más patologías podemos encontrar. Por ejemplo, más cánceres podemos encontrar en ese rango de edad, y es la razón por la que no encontramos cánceres en las poblaciones prehistóricas, pero es que claro, se morían con frecuencia antes de los 40 años. Y la mortalidad infantil y de los subadultos, de las personas que no adquirían la maduración esquelética a los 20 años, era muy elevada. Tanto es así que parece que quienes lograban sobrevivir a los 20 años prácticamente vivían sin enfermedades, sin patologías hasta los 40, pero se morían a esa edad. Y no lo sabemos con certeza a qué obedece, pero como no podían detener ni controlar suficientemente las enfermedades infecciosas, el logro que se ha obtenido dentro del siglo XX entre nosotros, pues hay que responder a esto pues explicando un poco todo el problema. Es decir, en época prehistórica no nos podemos imaginar a los sujetos enfermos de reumatismo, quietos, pasando frío en la oscuridad de una cueva,
muriéndose de hambre por no poder cazar. No, no es así. El hombre prehistórico en ese tiempo puede cazar, recolectar y se aprovecha de todos los recursos naturales teniendo en cuenta que está adaptado a ese medio ambiente. Claro. Pero no podría controlar un supuesto de una enfermedad, de una fiebre muy alta en un recién nacido, que en ese tiempo llevaba al recién nacido a morirse, mientras que en el momento actual, en el siglo XX, pues es más infrecuente que por una fiebre alta fuera de control se nos muera un niño. Es decir que la respuesta casi, y para aclararlo a los que nos escuchan, frente a algunas imágenes y dibujos, pues lo que es el hombre prehistórico gozaba de muy buena salud, aun cuando hay a veces que encontremos algunos problemas de patología. Y bueno, vamos a devolver la pelota a los arqueólogos. En la edad del hierro, ya a lo mejor tú puedes aclararnos ahí. ¿Cuáles son, bueno, has hablado antes de armas, cuáles son los ajuares que se encuentran en los enterramientos de la edad del hierro y posteriores? Sí, son muy variados y varían también dependiendo de las necrópolis. Las necrópolis que hemos localizado en el País Vasco en estos momentos, de la Segunda Edad del Hierro en concreto, en torno al siglo IV a.C., concretando más, son dos, la de La Hoya, en La Guardia, y Carastán, en Caicedo-Sopeña. Entonces hemos tenido la fortuna por un lado y por otro lado pues la limitación de que se trata en todos los casos de necrópolis de guerreros, o sea, de una parte de la población que en esos mismos momentos debía estar habitando sus correspondientes poblados. Entonces, al tratarse de este tipo específico de necrópolis, el ajuar que acompaña a las incineraciones que están enterradas en dichas necrópolis son siempre armamento. El armamento es bastante variado, desde enterramientos que tienen una o dos lanzas a enterramientos, como he dicho antes, que tienen toda la panoplia armamentística del momento, pues además de esas lanzas, humos de escudo, puñales de diversa tipología, aparte muy bonitos, tecnológicamente muy avanzados. Seríamos sorprendidos de la tecnología que alcanzaron los metalurgos de la Segunda del Hierro. Aparecen objetos de indumentaria personal como son fíbulas, botones y bueno, luego existen ya elementos menores. Pero en otras necrópolis donde están representadas además otras poblaciones con otras dedicaciones en su vida, pues estas son las élites, digamos, de la sociedad de la época, ¿no? Las élites no solo por su dedicación guerrera, sino por su estatus social, su estatus económico, seguramente eran los que estaban en la cúspide de la sociedad de la época. Pues también tenemos otras necrópolis en que igual el depósito de las incineraciones aparecían pues junto a fusayolas o elementos menores, digamos, por ejemplo, enterramientos que solo tienen la urna funeraria, o pequeños vasitos de ofrendas, o pequeños adornos. Entonces esto es un poco, o sea, que son relativamente variados, pero representativos a su vez del lugar que esas gentes ocupaban dentro de su sociedad. ¿Se puede tocar también una evolución tecnológica? Sí, porque pues eso, dentro de un poco de la metalurgia del hierro, que es digamos el pico tecnológico del momento, pues encontramos variedad, o sea, hay cosas, hay cuchillos que están igual hechos peor tecnológicamente que determinados puñales, y eso nos está indicando áreas productivas, áreas metalúrgicas productivas también de diferente nivel tecnológico. ¿Y esas nuevas armas que fueron, o esa tecnología trajo una convivencia más pacífica o hubo trajo pues consecuencias más negativas? Hombre, la tecnología del hierro no solamente se aplica al armamento, se constata muy bien en él, pero se aplica también para la agricultura. Es el momento en que surgen las rejas de arado, surge una panoplia para todo tipo de actividades en hierro, que es muy importante, ya tengo, para actividades metalúrgicas, para instrumentos de uso general, para carpintería, clavos de hierro para las construcciones, para carpintería de armas, etcétera. Lo que sí constatamos en la Edad del Hierro es que desde luego la mayor parte de los establecimientos están en altura. Eso ya es algo indicativo, porque o son cuestiones de prestigio o es que tenían miedo a algo, porque desde luego, excepto el caso de La Hoya y algunos casos más que están asentados en llano, estas gentes eligen preferentemente lugares altos para su ubicación, para sus poblados. Y luego, volviendo un poco a lo de la violencia, es que tenemos un caso como muy al caso, ¿no? Que viene
para esto que es en La Hoya, que en un momento de su desarrollo, La Hoya está en la Guardia, es un poblado y tiene una evolución durante todo el primer milenio antes de Cristo. En un momento dado el poblado es atacado, se destruye, las casas se queman y se derrumban. Entonces, debajo del derrumbe de estas casas se han localizado una serie de individuos que desde luego fueron asesinados. Aparece un individuo con la cabeza cortada, que apareció la cabeza más allá, una mujer creo que era también, que aparece con el brazo cortado. O sea, que son signos de evidencia. Es un poblado que fue atacado, fue incendiado y fue destruido, aunque luego se volvió a reocupar. Entonces, evidentemente este desarrollo del armamento pues tiene que ver de forma directa con la guerra, pero bueno. Si me permitís, el ejemplo que has puesto a propósito del poblado de La Hoya es muy interesante, porque si no hubieran aparecido esos restos esqueléticos en las calles del poblado, con esas lesiones, con esa violencia sobre ellos, se podría sospechar, ¿por qué no?, que el poblado se ha quemado por un accidente. Fuego, que mejor fortuito, no se ha sabido controlar el incendio, naturalmente ha barrido el poblado, pero precisamente porque se encuentran algunos ejemplos que corresponden con el incendio, donde los sujetos están muertos en la calle, es por lo que uno puede ir más lejos en su investigación y obtener como conclusión razonable, que se puede sostener, por supuesto, la de que el poblado no es que se haya quemado por una casualidad, sino que lo han querido quemar, lo han saqueado, lo han incendiado. Además ha habido alguien que se ha comportado como atacante y ha perjudicado a la población que allí está instalada, y hay que suponer, sospechar que les han robado, que se han llevado lo más valioso, etcétera. Y esto me llevaría a otra consideración. A mí a veces me sorprende que es con qué facilidad se difunden por todo el mundo, por toda Europa, entonces, los conocimientos que se van obteniendo. Es decir, cuando en metalurgia se obtiene un tipo de aleación que permite mejorar las armas o los instrumentos para la agricultura, ¿con qué rapidez eso llega a todos los rincones de Europa? Porque hay que decir que en esto no estamos aislados. A propósito de cualquiera de los ejemplos, en cuanto alguien es capaz de evolucionar tecnológicamente y desarrolla algo que sirve para mejorar en la agricultura, no sé qué aspecto o función, eso inmediatamente llega a todos los lugares. Es decir, estas poblaciones no están aisladas, ni viven perdidas en el mundo, tienen sus relaciones, y hay movimientos de grupos, y hay comerciantes, y las noticias quizás no llegan así como así, pero los objetos que tengan aplicación y utilidad, esos se difunden rápidamente. Sí, estamos un poco quizás siempre viéndolo desde nuestro punto de vista, ¿no? Que como cogemos el coche para todo, pues ir de aquí a 10 kilómetros nos parece una proeza irrealizable, ¿no? Y sin embargo, pues en la antigüedad en general, pues simplemente andando se llega a cualquier parte, ¿no? Y la gente se movía mucho más que nosotros, desde luego, físicamente, ¿no? De todos modos, ¿cómo veis vosotros que serían las noticias que podrían llegar de Roma a una población asentada ahí en la proximidad de Vitoria? Porque hay que imaginarse que uno viene con noticias y otro puede pensar, será verdad, será medio verdad, será seguro, me puedo fiar. Eso me resulta como muy sorprendente, porque si uno tiene responsabilidades frente al gobierno de Roma en Roma, hay que manejar esto con garantía y seguridad, ¿no? Con muchas garantías, sí, sobre todo pues si se ha producido, por ejemplo, un cambio de gobierno, así que es una cosa muy delicada, ¿no? Hombre, lo cierto es que en general este sistema funcionaba rápido. Pues por ejemplo, esa imagen que tiene también la gente de las estatuas oficiales con la cabeza de Quiteipón, pues realmente está sentada también en la realidad. Hay un momento en el que, bueno, como hay una volatilidad, digamos, en los responsables políticos del momento, y el retrato oficial tiene que estar presente, digamos, en los sitios, en los lugares de la administración de cada una de estas ciudades, pues esto se produce, ¿no? Hay un cambio ahí de retratos, pero llegan con bastante rapidez. Hombre, hay un ejemplo que no se refiere a estas tierras, pero que puede ilustrar muy bien esto, ¿no? En concreto es en época imperial, de un individuo que recibe pues un cargo de la administración, que se tiene que trasladar a otra provincia desde su lugar de origen con un mandato imperial, y cuando llega resulta que su predecesor en el cargo, digamos que había confirmado a otra persona en su mismo cargo, y se encuentra con que ya han ocupado la plaza, ¿no? Entonces tiene que volver a Roma, que le confirme el emperador de turno su nombramiento, volver otra vez al lugar, y creo que en este impasse por lo menos tiene que hacer vida y vuelta de viaje 2 veces, ¿no? O sea, realmente es un problema que se daba, ¿no? De todas formas, que existe correspondencia oficial escrita y se tienen una serie de elementos materiales que nosotros encontramos en los yacimientos que garantizaban la inviolabilidad de esa correspondencia oficial. O sea que el asunto era serio y creo que funcionaba bastante bien. Sí. Pero ahí habría cantidad de legionarios
que ni sabían dónde estaba Roma ni en su vida irían a Roma y trabajaban tranquilamente para quien mejor pagaba, ¿no? Yo me imagino a gente de población indígena de aquí que se puede enrolar pues precisamente en una función de legionario simplemente porque le pagan, y por mucho que le hablen de Roma y del Coliseo, etcétera, exactamente, ni sabe dónde está, en qué parte del mundo está, ni nunca irá. Pues seguramente no. Por ejemplo, un caso muy bonito es por ejemplo, todos los legionarios, todos los auxiliares de extracción del País Vasco, aquellas tribus que nos mencionan los autores clásicos, aquellos pueblos, si se prefiere, ubicados en este territorio, como pueden ser los bárdulos, quizás algunos de los más conocidos, y que sirven en unidades militares romanas y que, por ejemplo, están acantonados en el muro de Adriano, es decir, los llevan desde aquí, pues pasan por el periodo de reclutamiento, entrenamiento y demás, y los llevan al muro de Adriano a enfrentarse allí con los bárbaros más bárbaros de la época, como podían ser los escotos o los pictos, o toda esa gente que vivía fuera de la frontera del mundo conocido. Y como muy bien dices, pero es muy difícil que un legionario raso, un soldado raso de la época que sirviera en el muro de Adriano tuviera ocasión de viajar a la metrópolis. Pero bueno, ahí está el tema. El tiempo se nos está encima. Vamos a dar un salto, vamos a pasar de la época romana y vamos a hablar, aunque sean 2 minutos, de la época medieval. ¿Cuál es la concepción, Luis? A lo mejor teníamos aquí preparada una audición, una grabación de un romance, ¿verdad? La muerte del príncipe Don Juan, que a lo mejor nos serviría para ilustrar esta concepción de la muerte en la Edad Media. No sé si vamos a tener posibilidad de escucharlo. Si no, tenemos un pequeño corte. Podemos escuchar ese romance. Hemos dicho que es, Luis, la muerte del príncipe Don Juan. Efectivamente, se trata de un pequeño romance, tema histórico, que recoge pues una canción popular sobre un hecho histórico como es la muerte de uno de los hijos de los reyes católicos. Vamos a escuchar un fragmento y así saltamos a la Edad Media. Villanueva, que se cuenta por España, la vida del rey Don Juan, que está malito en la cama. 4 médicos le curan de los mejores de España. Unos le curan con vino, otros le curan con agua. Por no darle pena dicen que su mal no es nada. Y ahora pasa por venir el Redentor de las almas. Estamos escuchando una grabación reciente de un acontecimiento que ocurre cuando, Luis. Pues se supone que recoge la muerte de uno de los hijos de los reyes católicos, el príncipe Juan, hacia 1497, y entonces pues va siendo recogido de forma oral. La primera vez que se recoge de forma escrita este relato es hacia 1900, y esta grabación concretamente que estamos escuchando pertenece pues a una recopilación que se ha hecho muy recientemente por parte de la editorial Crítica, por la profesora Paloma Díaz Mas, y se trata de una grabación hecha en Vizcaya de una señora de edad avanzada de origen de Castilla y León, de la zona de Riaño, y bueno, pues también tiene diferentes, tiene este mismo poema, digamos que tiene este mismo romance, tiene diferentes suecos conocidos, tiene algunos sorianos, otros por la Granada, etcétera, efectivamente. Brevemente, no sé por quién de vosotros, en la Edad Media, ¿qué es lo que cambia en los ritos funerarios? ¿O cuál es quizás el puente a esos cementerios o lugares ya conocidos, o lo que entendemos hoy en día por cementerios? Bueno, desde luego lo que tenemos que entender es que en la Edad Media los cementerios no son como hoy día los entendemos. Hoy día entendemos que el cementerio es un lugar muy aséptico, situado fuera de las ciudades, un lugar muy tranquilo, y bueno, un poco pues es una herencia de una concepción pues que nace con el racionalismo del siglo XVIII. En la Europa occidental, y más o menos por unas mismas fechas, pues hacia 1760 en Francia, época pues de Carlos III, luego de Godoy, y en España, por ejemplo, pues se va poniendo trabas, o se va al enterramiento tradicional, ¿no?
y entonces lo que se tiende es a sacar los cementerios fuera de las ciudades. Entonces, digamos que un poco, pues a partir del siglo XVIII se rompe con lo que es el cementerio medieval, que frente pues a este lugar que hemos dicho actual, que es un sitio de calma, tranquilo, donde se va pues a visitar al difunto, pero un sitio higiénico y aséptico y demás. El cementerio medieval es un lugar lleno de vida, es un lugar que por una serie de privilegios que tiene, es un lugar que tiene ciertas inmunidades y demás, y todo ello pues propicia que sea un lugar que está dentro de la ciudad, que goza pues de toda una serie de efectivamente, entonces permite hacer toda una serie de actividades que hoy día nos parecerían impensables, comercio, etcétera. Muy bien, nos sentimos, pero tenemos que ir terminando. Hemos llegado al final, hemos hablado de la muerte y la enfermedad, más bien de la antigüedad, porque como hemos podido ver, para la Edad Media nos ha quedado demasiado tiempo. Estos días han estado con nosotros aquí Francisco Echeverría, Idoia Filloy, Eliseo Gil Zubillaga y Luis Gil Zubillaga. Muchas gracias a todos y hasta la próxima, Gabón. Y ustedes ya saben, el próximo sábado nos tendrán aquí en las tertulias de Euskadi Cascuntá, Sociedad de Estudios Vascos, con un nuevo interesante tema. Hasta entonces, que tengan una buena semana. Gabón.